Testing. Testing 1, 2, 3. En este programa, tus oídos tienen un asiento reservado. Aquí empieza Mesa de Sonido. Un viaje sonoro desde la primera fila del Teatro CCE Santiago. En cada episodio, este programa de radio inventada rescata los audios en bruto de conversatorios, conciertos y nuestras actividades más emocionantes. Cierra los ojos y prepárate para un viaje auditivo a través de la cultura. Empezamos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Me alegra muchísimo que tengamos tanto público, que tengamos un público tan joven. La verdad es que la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España y el Centro Cultural de España están muy contentos, por un lado, de tener aquí a Jorge Carrión, que es uno de los intelectuales que están desarrollando ahora cosas más interesantes en torno a la inteligencia artificial y muchas otras cosas de nuestras sociedades y de la cultura contemporánea. Jorge Carrión viene en el marco de un proyecto con Núcleo FER, que son las estrellas que tenemos sentadas ahora mismo, que van a dar unas conferencias muy interesantes, van a tener una charla muy interesante sobre diversos aspectos de la inteligencia artificial. Ayer se inauguró en el Centro Cultural Gabriel Mistral, en el GAM, una exposición sobre la obra de Jorge Carrión, tanto sus novelas de muy distinto tipo y en algún caso experimentales, muy relacionadas con la inteligencia artificial, y sus podcasts, que son muy escuchados también en Chile, y artistas chilenos interpretando cuestiones relativas a la inteligencia artificial. Entonces estamos muy contentos, sabemos que es el tema de moda, sabemos que genera mucho interés y a veces también un deslumbramiento muy engañoso y a veces también confusión. Entonces estamos muy contentos desde la Embajada de España y en el Centro Cultural de poder ofrecer este tipo de actividades. Por un lado, de la relación entre la inteligencia artificial, la cultura y el arte y la creatividad, y por otro lado de tener a nuestros amigos del Núcleo FER con los que colaboramos, que son un grupo de investigación que está haciendo aquí en Chile un trabajo extraordinario, tanto de investigación como de divulgación. En el caso del Núcleo FER ahora mismo vamos a tener la suerte de contar con sus 4 miembros, Martín Tironi, que nos va a hablar de la condición planetaria de la inteligencia artificial, Wolfgang Bongers, que nos va a hablar de la cuestión más relacionada con la exposición de ayer de ficciones generativas, inteligencia artificial y arte, Mónica Humer, que nos va a hablar de discusiones relativas a la legislación en los distintos países sobre este fenómeno, y Teresa Correa, que la inequidad en la inteligencia, en la era de la inteligencia artificial, la perspectiva de los usuarios, la perspectiva de los ciudadanos. Con lo cual tenemos visiones jurídicas relacionadas con las ciencias sociales, con el arte, y creo que es un menú muy rico para todos poder disfrutar de este debate. Así que muchísimas gracias, Núcleo FER, por estar ahí con nosotros. Muy cortito, hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer, ¿no?, al Centro Cultural de España, Paola, a todo su equipo, ¿no?, por abrirnos las puertas, hacer lo posible, ¿no?, que nos podamos presentar acá y decir un poco cómo vamos a funcionar. Primero va a empezar Teresa, después habla Mónica, Martín y después yo. Después tenemos un pequeño tiempo también para preguntas, ¿no? Veo un público muy diverso, ¿no? Eso está fantástico, así que pueden hacer preguntas y después hay un café y a las 7 seguimos con una conversación, un conversatorio, digamos, entre Jorge Carrión y Graciela Esperanza, que nos visita acá también desde Argentina. Van a presentar sus visiones, ¿no?, sobre literatura y arte en la era de la IA. Nada más que eso, muchas gracias por estar y bueno, Teresa, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les quiero agradecer por la oportunidad de estar acá. La verdad es que todos somos investigadores de este núcleo Milenio, donde investigamos en términos generales sobre las implicancias
sociales y culturales de la inteligencia artificial, entonces tenemos esa mirada. Y aquí, en el fondo, vamos a hablar de distintos proyectos en los que hemos estado involucrados en el último 2 años, ¿ya? En el caso mío, yo voy a hablar en representación, yo soy Teresa Correa, en representación de una línea que tenemos al interior del Centro de Investigación que habla sobre ciudadanía, inteligencia artificial y justicia social. ¿Ya? Entonces, desde la perspectiva, sobre todo, voy a hablar sobre todo desde la perspectiva de la ciudadanía, de personas como nosotros y cómo interactuamos con la inteligencia artificial y cuán mediado esto está o determinado también por inequidades estructurales. Entonces, partir por la idea de que vivimos en una cultura algorítmica, en una cultura mediada por algoritmos basados en inteligencia artificial. El minuto en que interactuamos con redes sociales, ¿se escucha bien cuando cambió? ¿Sí? Plataformas de streaming, cuando interactuamos con Google, con asistentes de voz, con el sistema público. El día de hoy, cada día más tenemos que interactuar con algoritmos basados en inteligencia artificial y muchas veces no lo sabemos. Pero en términos muy generales, ¿qué son los algoritmos basados en la inteligencia artificial? Primero, algoritmo en sí son instrucciones para ejecutar una tarea. Cuando están basados en inteligencia artificial, lo que hace el algoritmo es instruir a la máquina cómo operar y cómo puede aprender por sí sola. Una de las oportunidades y desafíos que tiene es que son altamente personalizados, donde sortean muchos de los contenidos y crean los contenidos basados en las interacciones previas, ¿ya? O en instrucciones previas que existen. Entonces, ese nivel de personalización lo hace altamente persuasivo, pero al mismo tiempo son muy opacos, ¿ya? Y esa es una de las preocupaciones que tenemos al interior del núcleo y uno de los objetivos que tenemos en nuestra investigación es cómo hacerlo más transparente, cómo hacerlo más explicable para la ciudadanía en general. ¿Cuáles son las implicancias en términos muy generales? Sabemos que son eficientes, sabemos que son convenientes, que nos permite crear, Wolf va a hablar de eso, que nos permite crear en términos que nos permite aumentar los niveles de la creatividad, el conocimiento, tienen muchas oportunidades, pero también tenemos que lidiar con los desafíos. Sabemos que perpetúan los sesgos basados en género, raza, clases sociales, ¿ya? Por ejemplo, ya hay muchísima evidencia de que perpetúan sesgos basados en raza, donde es mucho más difícil que los niveles de precisión sean altos, o sea, los niveles de precisión sean menores cuando tenemos reconocimientos faciales de caras más oscuras, por ejemplo. En el caso de Chile hay muchos algoritmos que están insertos en el sistema público de salud, ¿ya? Donde tienen que interactuar con personas de todos los lugares. Cuando usan los chatbots basados en inteligencia artificial, por ejemplo, tienen que reconocer las voces, ¿ya? Y los escritos de nosotros en un WhatsApp, ¿ya? Pero pasa que en poblaciones más vulnerables la gente usa audios. Entonces, ¿de dónde sacan los datos para poder entrenar esos audios con los acentos que hay de sectores rurales o con los diversos acentos de personas migrantes, etcétera? Entonces, hay ciertos grupos que van quedando más desventajados en estas nuevas interacciones. También pasa que pueden aumentar, hay alguna evidencia creciente, no tan fuerte todavía, pero pueden aumentar los niveles de polarización. ¿Por qué? Porque muchas veces estos algoritmos actúan sobre la base de nuestras interacciones previas, ya con Google, por ejemplo. O con cualquier plataforma digital. Entonces, el mundo al que nos exponemos tiene bordes, ¿ya? Y está basado en las interacciones previas que hemos tenido antes. Por lo tanto, hay ciertos mundos a los que no estamos accediendo, a los que no podemos interactuar, ¿ya? Porque tenemos estos bordes que están basados en interacciones previas que tuvimos. Y esto nos hace separarnos más unos a otros, ¿ya? Entonces, tenemos que en ese sentido, tener ojo y estar consciente de
de los desafíos que tiene, de las posibilidades, pero también de los desafíos, de lo que se llaman también, por ejemplo, las burbujas filtro. Mucha de la investigación, incluso al interior de nuestro núcleo, Martín va a hablar de eso, Wolf va a hablar de eso, mucha de la investigación se basa en el poder de la inteligencia artificial y las interacciones que tienen con el planeta, o cómo las compañías cómo las compañías tecnológicas pueden perpetuar estos sesgos, estas inequidades. Pero hay menos investigación que se enfoca en el usuario. Y pasa que resulta que a pesar de que estos algoritmos basados en inteligencia artificial muchas veces son llamados cajas negras o son opacos, poco transparentes, en la práctica sí lidiamos con ellos todo el tiempo, ¿ya? Entonces igual tenemos como usuarios estrategias para lidiar con ellos a pesar de la falta de comprensión. Entonces tenemos que entender bien cómo, y ese es uno de los focos, cómo la gente se relaciona, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los focos a grandes rasgos que hemos tenido en algunos de los proyectos dentro del Centro de Investigación? Es entender el nivel de conciencia, las percepciones, experiencias y prácticas de los usuarios al navegar estos sistemas mediados por la inteligencia artificial y los algoritmos, y comprender cómo esto está también determinado por inequidades estructurales propias de nuestra sociedad, ya en términos de género, estrato socioeconómico, lugares rurales y urbanos. Les voy a mostrar algunos datos muy pronto. Y otro de los objetivos, a propósito, una vez que ya logramos entender cómo la gente en términos contextuales desde Chile, porque eso también nos importa, eso no se los había dicho, pero mucha de la investigación también está centrada en Europa Occidental, en Estados Unidos. Entonces, con la presunción de que las cosas como funcionan en el norte, también funcionan de la misma manera que acá. Y nosotros tenemos la firme convicción de que las cosas funcionan distinto, que no podemos aplicar los mismos patrones, de que en el caso de los usuarios, en el caso de estos proyectos, interactuamos, hablamos de ellos de manera distinta. Entonces no podemos aplicar las mismas lógicas para poder entender los fenómenos acá. Entonces, esa mirada nos importa muchísimo, ¿ya? Entonces, para esto necesitamos ver cómo la gente los comprende, cómo la gente habla, cómo la gente los entiende, cuáles son las estrategias que usa. Y el paso siguiente que estamos haciendo, y también les voy a mostrar brevemente eso, es que estamos tratando de desarrollar prototipos que logren hacer esta interacción cuando me toca interactuar con FONASA, por ejemplo, que usa mecanismos de inteligencia artificial para las licencias, primero yo sepa y segundo que yo logre entenderlo mejor. Entonces mejorar los niveles de transparencia y explicabilidad para poder generar ciudadanía más empoderada y que de esa manera podamos exigirle de alguna manera a las compañías tecnológicas o a las consultoras que desarrollan estos sistemas mejores estándares. Entonces, hablando de la conciencia algorítmica y de las personas y cómo las personas interactúan con las plataformas digitales, les cuento que hemos tenido investigaciones a través de entrevistas, focus group y encuestas, ¿ya? Algunas cosas que hemos ido dándonos cuenta, por ejemplo, con entrevistas, es que existe como una conciencia subyacente de las personas usuarias, ya en Chile, estamos hablando de esto, todo es contexto chileno, y existe como una conciencia subyacente hacia estos invasores. Entonces, existe la conciencia de que hay una invasión, de que hay alguien que nos está monitoreando todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿ya? Hay unas compañías detrás, pero también las personas usuarias, personas chilenas del año pasado, entrevistadas el año pasado, nos decían, pero ¿qué daño pueden hacer? ¿Qué daño pueden hacer con nuestros datos? Estamos dentro de este sistema. Entonces, está esta conciencia, pero hay se rinden, ¿ya? O estamos rendidos a este sistema porque estamos insertos. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué daño pueden hacer? ¿O cómo no puedo, tengo que entregar estos datos porque no tengo otra manera de vivir, ¿ya? Entonces, eso es uno de los primeros hallazgos que han sido bien interesantes, ese nivel de conciencia, pero también una confianza subyacente a estos sistemas tecnológicos basados en inteligencia artificial.
En términos de conciencia algorítmica, ¿cuántos sabemos que operan? ¿Ya? Aquí hicimos una encuesta a personas de lugares rurales y urbanos, fue una encuesta cara a cara, no fue una encuesta por internet, fue una encuesta cara a cara para poder realmente entender los niveles de inequidad, porque si uno lo hace por internet, inmediatamente tiene un sesgo y está llegando a unas poblaciones que están ya en algún grado digitalizadas, ¿ya? Y en términos generales, por ejemplo, les preguntamos cuánto conocen algunos términos y si pensamos acá los niveles de conocimiento de palabras como favoritos o como influencer son mucho mayores. Pero cuando les preguntamos por aquellas palabras que implican un mayor conocimiento de un mundo mediado por la inteligencia artificial, como cookie o como caché o como algoritmo mismo, sabemos que los niveles de desconocimientos son mucho mayores y llegan cerca del 60%. Después les preguntábamos cuál era el nivel de conciencia de que estos algoritmos están operando, ¿ya? Y también encontrábamos en términos generales que cerca de un 60% de las personas en Chile no tienen conciencia de que esto opera, ¿okay? De que los algoritmos se usan para recomendarme contenido, por ejemplo, en redes sociales o en plataformas digitales, de que se usan para priorizar ciertos contenidos. Cerca de un 60% no sabe. Pero por supuesto que esto está muy determinado por ejemplo, el estrato socioeconómico. Mientras un 60% de las personas jóvenes entre 14 y 30 años sí lo saben, cerca de un 5% lo sabe en las poblaciones mayores de 60 años, ¿ya? Eso, y en términos de estrato socioeconómico, también pasa una situación parecida. Mientras los estratos más bajos, cerca de un 70% no lo sabe, porcentajes mucho menores de los estratos altos no lo sabe o sí conoce este sistema algorítmico. Y ahora, y más o menos la misma tendencia se ve cuando vemos esta conciencia algorítmica de las implicancias éticas, que son una de las preocupaciones que también tenemos, ¿ya? Las implicancias éticas que tiene el hecho de que hayan sesgos insertos en los algoritmos basados en inteligencia artificial, que la gente sepa que están insertos estos sesgos. También hay a nivel general poca conciencia todavía, pero esto está muy determinado por las edades y por los estratos socioeconómicos. A mayor estrato socioeconómico, mucho mayor conciencia, ¿ya? Las percepciones, y ahora también quisimos ver las percepciones y experiencia con los servicios públicos, ¿ya? Cuando están mediados por los algoritmos basados en inteligencia artificial. Y aquí hicimos entrevistas y focus groups. En términos generales, primero la gente cree que la inteligencia artificial los ayuda a organizar, lo ven como una gran biblioteca o librería, pero también piensan que es un gran titiritero. Después, no sé si Wolf va a hablar de Pasquinelli, pero habla de como el ojo del maestro, ya como esta entidad que nos está observando, este gran hermano, que estamos insertos en este gran hermano y nos están observando y están cruzando todo el tiempo los datos. Hay una confianza muy importante en la tecnología en Chile en este momento, ¿ya? Y una confianza en que yo confío en la inteligencia artificial porque veo que funciona, o si comete errores, yo creo que en algún minuto va a funcionar. Sí, creo que toda la inteligencia artificial es para confiar, o sea, va a tener errores al principio, obvio, pero me imagino que va a mejorar. Esta confianza que hay generalizada tiene algunos límites, ¿ya? Los límites que tiene es cuando yo considero que hay algunos servicios públicos, por ejemplo, en los casos de salud o educación, donde yo considero que sí, además de la inteligencia artificial o de la máquina, debiera haber humanos o seres humanos mediando esto, porque se requiere mayor criterio humano o mayor empatía, ¿ya? Y por último, otro de los hallazgos que vimos es que pensando en que la ciudadanía tiene que empoderarse, tiene que aprender a alfabetizarse y para poder lidiar e interactuar con la inteligencia artificial, está fuertemente determinada también por inequidades estructurales. Una mujer que tiene 3 hijas decía, nos falta a nosotros como personas y les falta a ellos, las máquinas.
Yo no me voy a sentar en mi tiempo libre un sábado o un domingo después de hacer aseo a ver si aprendo a familiarizarme con la página web, con las instrucciones para poder entender este algoritmo, cómo funciona, por ejemplo, en el sistema de admisión escolar. A ver si entiendo o no. Con la presión, con el estrés, voy a entrar un minuto antes que cierre. Y ese es mi problema, ¿ya? Entonces, esto también implica que no le podemos dejar toda la mochila a los usuarios, ¿ya? Este sistema opaco, necesitamos empujar mayores niveles de transparencia y explicabilidad para que sea más fácil comprenderlo. Y ahora, en el fondo, esto les tenía este slide y con esto voy terminando, ya me quedan muy poquito las conclusiones. Aquí, en el fondo, lo que hicimos con toda esta información que hemos recogido a través de entrevistas y focus group es desarrollar prototipos que expliquen y que transparenten el sistema que se está usando, la inteligencia artificial, para comunicarla mejor. Y eso estamos haciendo ahora, testeando estos prototipos con algunos focus group para después poder hacer experimentos y ver realmente qué es lo que funciona, qué es lo que la gente entiende y cómo lo entiende mejor, ¿ya? Eso es lo que hemos estado haciendo. Próximo año les cuento los resultados de esto. Entonces, en un contexto con altos niveles de desconfianza institucional, como ocurre en Chile, porque es importante tener los contextos culturales, la gente muestra altos niveles de confianza con la tecnología, la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿ya? La inteligencia artificial y la confianza, sí, eso sí, tiene ciertos límites. Esta confianza subyacente tiene ciertos límites cuando la gente considera que se requieren criterios humanos o cuando hay áreas en las que requerimos más empatía, como la relación con los doctores o con la medicina. Pero no podemos, esta comprensión está fuertemente determinada por inequidades y por habilidades digitales, ¿ya? Y algorítmicas. Entonces, en resumen, se necesita más trabajo para aumentar la conciencia del conocimiento de vivir en estas culturas algorítmicas. Es clave comprender cómo la gente en Chile, en un contexto como el chileno o latinoamericano, conceptualiza y entiende cómo lidiar con esto. Y por último, no podemos dejar todo el peso a las personas, necesitamos empujar regulaciones. Gracias. Yo creo, ¿no? La presentación Sí, está ahí. perfecto, obvio. Perdón, obvio. ¿No? Ahí sí. Ahora sí. ¿Aló? Ahí sí. Hola, soy Mónica Humérez, investigadora adjunta del Núcleo Milinofer. Y nada, primero les quiero pedir disculpas por este registro tan nasal con el que les voy a hablar hoy, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para que podamos conversar. La pregunta que traje hoy es para que reflexionemos, para que pensemos acá juntos cómo contribuir a que las futuras regulaciones de la inteligencia artificial promuevan perspectivas centradas en la sociedad. También podríamos ampliar esta pregunta y pensar cómo construir una inteligencia artificial centrada en la sociedad y no en los intereses de pequeños grupos. Yo no traigo la respuesta, pero sí les voy a compartir alguna investigación que hicimos el año pasado que podría iluminar algunas partes de esta reflexión. El 2023 en Chile y bueno, también en el mundo fue un año muy especial para la regulación de la inteligencia artificial porque, como nunca, se estuvo discutiendo en nuestro Congreso Nacional. A nivel mundial también sabemos que las regulaciones o la palabra inteligencia artificial ha aumentado casi 6 veces en los últimos 10 años. En Chile, por primera vez, se discutió tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y se discutió en la Comisión de Futuro en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, lo que no es casual que estemos hablando de futuro también hoy. En esta imagen podemos ver cómo el segundo semestre del 2023 estuvo marcado por una intensidad de estas conversaciones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los puntitos verdes, representan las discusiones que se tuvieron lugar en el Senado y los puntos azules en la Cámara de Diputados. Bueno, quiero decir también que esto de estudiar la regulación
tiene que ver tanto con el pasado como con el futuro, ¿cierto? En el contexto de la tecnología, especialmente, las regulaciones llegan a posteriori, cuando la innovación ya ocurrió, cuando de hecho la innovación se ha revelado como problemática, y también es futuro en el sentido de que se van a construir un marco de acción para el futuro a través de esta regulación. Ahora, ¿por qué estudiamos también esta regulación futura? Porque la regulación no ha ocurrido, sino que fuimos a estudiar estas discusiones, que nos parece aún más interesante. Desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, o de los estudios sociales de la ciencia y tecnología, se ha hecho mucho énfasis en el estudio de controversias en los últimos años, porque se piensa que es en ese momento, cuando los científicos no están de acuerdo, cuando los expertos no están de acuerdo, cuando la tecnología aún está por definirse, es cuando la tecnología revela su carácter profundamente social y político, antes de que esta tecnología se estabilice y que se propague por la sociedad. También, desde estos estudios de las controversias sociotécnicas, se pensaba que abrir estos debates de controversias hacia el público iba a contribuir a una tecnología más democrática, porque íbamos a entender esas cajas negras de las que nos hablaba Teresa, y íbamos a poder comprender cuáles son las discusiones que están dentro de la tecnología. Sin embargo, nunca nos habíamos encontrado con una tecnología que cambiara de manera tan rápida y tan categórica tantos aspectos de la vida. Hay una académica investigadora, Noctia Marres, que dice que la IA es un hecho social total. Y aquí voy a citar. Dice: es un complejo de técnicas, discursos, prácticas que alteran cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana y que por eso mismo no puede ser explicado por una sola disciplina en particular. Sin embargo, también, desde el ámbito del estudio de las controversias en inteligencia artificial, hay una suerte de consenso a nivel internacional de que la inteligencia artificial no está siendo todo lo controvertida que debería ser. Esto quiere decir que cuando las controversias salen a la luz pública, rápidamente hay ciertas ideas que tienden a cerrar estas controversias, y así se tiende a seguir avanzando sin mayores contratiempos. Bueno, les voy a contar entonces qué fue lo que observamos en estas discusiones, y podríamos decir en términos generales que por supuesto que fue una discusión diversa, polifónica, polisémica, pero no tanto. En la tecnocracia que tenemos en nuestro país se suele llamar a un conjunto de expertos que se van repitiendo en las distintas discusiones. En este caso tuvimos abogados, ingenieros, también ejecutivos de corporaciones, fundaciones, académicos de las ciencias sociales y también de las humanidades. Y lo que vimos es que los futuros aludidos en estas discusiones no son tan variados, son algo restringidos. Y voy a mostrar solo 3 ideas, ¿ya? 3 imágenes, 3 representaciones que se convocaron de manera recurrente por parte de quienes decían que había que desestimar una regulación, quienes aconsejaron que no había que regular. La primera de esas imágenes, y es muy interesante porque fue repetida por distintas personas en distintos contextos, es la de la inteligencia artificial como un objeto, precisamente como un martillo. Los participantes decían: tal como un martillo que puede ser utilizado para construir una casa o para atacar a alguien, o un computador que puede ser utilizado para escribir un poema o para hacer un ciberataque, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala. Por eso no precisa regulación. Acá voy a citar, dice: la IA per se no es dañina ni mala, es la gente mala con inteligencia artificial la que hace cosas malas. Por lo tanto, contamos con herramientas para regular acciones criminales. No es necesario regular. La literatura especializada, sin embargo, desde una perspectiva crítica, dice que tratar la inteligencia artificial como una entidad monolítica, como si fuese una sola cosa, no solo es inexacto, sino que es arriesgado. Pasquinelli, por ejemplo, también dice que las técnicas de la inteligencia artificial deberían ser referidas de manera diferenciada. Por ejemplo, si hablamos de procesamiento del lenguaje natural, sería mejor hablar de sus componentes, de su entrenamiento de datos, de sus algoritmos diseñados para extraer patrones o de las predicciones probabilísticas. Otras instituciones, por ejemplo, como el Center of Privacy and Technology de Georgetown Law, ha dejado de usar la palabra inteligencia artificial como una manera, cito, de mitigar el daño potencial de las tecnologías digitales a las personas y a las comunidades.
Por lo tanto, referirse a la inteligencia artificial como si fuese un objeto no solo es impreciso, sino una imprecisión que tiene potenciales riesgos y podría generar daño. Ahora, una segunda imagen, invocada en estas discusiones que se usó mucho para decir que no había que regular, es la eterna promesa del desarrollo a través de la tecnología. Y en este caso particular se habló mucho de facilitar las condiciones para que Chile albergue centros de datos de empresas internacionales. Por lo tanto, una regulación podría obstaculizar este camino que debemos ocupar en el panorama mundial del desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, Marina Otera dice: los centros de datos son intrincadas redes de racks de servidores informáticos y salas de datos interconectados a través de cables de fibra óptica. Estos sistemas deben mantenerse mediante un riguroso control de temperatura, humedad y polvo para garantizar el funcionamiento continuo. Esto, por supuesto, ha generado muchas preocupaciones en el contexto del cambio climático por el excesivo uso de energía y agua. Ahora, los participantes de estas mesas donde se discutía la regulación, especialmente los representantes de las corporaciones, decían que abro comillas, regular la inteligencia artificial amenaza las aspiraciones de desarrollo de un país emergente como Chile, pues la inteligencia artificial es una oportunidad sin precedentes. Sin embargo, podríamos decir que tiene precedentes. Hace un siglo atrás, estos mismos argumentos eran ocupados para decir que había que electrificar nuestras industrias para así alcanzar el desarrollo definitivo. Ahora voy a citar a Susan Starr, otra investigadora, que dice que las infraestructuras nunca crecen desde cero. Estas luchan contra la inercia de una base instalada y heredan las fortalezas y las limitaciones de esa base. Las fibras ópticas corren a lo largo de las antiguas líneas de ferrocarril. Los sistemas nuevos están diseñados para la compatibilidad con versiones anteriores. Por lo tanto, nada es demasiado nuevo en la discusión de la regulación de la inteligencia artificial. Es necesario, imprescindible, situarla espacio-temporalmente, en nuestro tiempo, en nuestro espacio, con nuestra historia y en nuestro contexto. Y por último, una tercera imagen invocada fue la de la ética. La ética como una sombrilla protectora. La ética fue invocada recurrentemente para no regular, pues la responsabilidad ante los riesgos debería ser aplicada éticamente por quienes innovan, por cada empresa. Cito, somos partidarios de no regular. Era una de las conclusiones que se escuchaba en algunas de estas mesas, no en todas. También se hacía una construcción retórica de una inteligencia artificial responsable para despejar el camino ante cualquier regulación. Se aludía también a los marcos, a las normas internacionales. Se decía, hay que evitar reinventar la rueda. Esta era otra frase recurrente. Innumerables expertos ya han estudiado este tema y disponemos de recursos como el Manual de la UNESCO que ofrece una orientación exhaustiva. La literatura especializada advierte que las directrices éticas se están convirtiendo en una forma de lavar las preocupaciones sobre las empresas de la inteligencia artificial. Ethics washing. Fingir una consideración ética para mejorar la forma en que se percibe una organización. En definitiva, los representantes de las empresas están usando el lenguaje ético para resistir la regulación. Esto nos llevó a pensar también nosotros, como académicas, como académicos, investigadores, sobre nuestras propias investigaciones. Usamos normalmente términos como la ética, la responsabilidad, como una manera de construir una perspectiva crítica sobre la inteligencia artificial, pero también nos preguntamos en qué medida estamos contribuyendo a la difusión de términos que están siendo usados intensivamente por una agenda antirregulatoria. Bueno, vuelvo a la pregunta entonces, ¿cómo contribuir a que las futuras regulaciones de la inteligencia artificial promuevan perspectivas centradas en la sociedad? Insisto en que no tengo la respuesta, pero sí algunas pequeñas luces. Observamos que en algunas mesas se desenvolvió una discusión que terminó en un punto muy distinto al que comenzó. Más que adoptar marcos internacionales, se promovió la creación de una regulación pensada en nuestro contexto. Por ejemplo, dejando de lado las consideraciones del riesgo, como lo hace la Unión Europea,
propusieron avanzar hacia un camino basado en el daño. La diferencia entre riesgo y daño en este caso tenía que ver con sacar la discusión de un riesgo que es de una máquina a un daño que recae en las personas. Eso, pensamos, avanza hacia una regulación pensada en las personas. Nos preguntamos por qué en ciertas mesas esa discusión transcurrió de manera distinta y vimos alguna relación en las mesas en que había una proporción más equitativa entre ingenieros y académicos de las humanidades. Pensamos que se creó una colaboración virtuosa entre esos saberes diversos. También vimos que en los espacios en que la discusión era horizontal, más que expositiva, más que de exposición y respuesta, se avanzaba y se desenvolvía una discusión mucho más profunda. Entonces, creemos que se pueden señalar que debemos crear condiciones para la deliberación continua y comprometida y también para que una alianza entre la ingeniería, las humanidades y otros saberes diversos puedan desarrollar una regulación basada en las personas. Como dijimos, la inteligencia artificial es un hecho total y no puede ser comprendida, explicada ni construida desde una sola disciplina o desde una sola mirada. Muchas gracias. Sí, se ve, ¿no? Ya. El fenómeno de la inteligencia artificial, como se llama, ¿no? Tiene muchísimas entradas y nosotros, desde un proyecto muy interdisciplinario, nos hacemos cargo de esa multiplicidad de posibilidades, ¿no? De entrada a ese fenómeno que nos marca la vida, ¿no? La vida planetaria, podemos decir. Entonces, ahora con Martín y conmigo entramos en un campo quizás un poco más especulativo, pero que también creo yo muy necesario. Yo en este proyecto estoy a cargo de una línea que se llama Imaginarios Culturales y Diseño de Futuros. Y quiero, bueno, hacer un poco un recorrido por lo que estamos pensando desde esa línea. Tenemos un equipo, ¿no? Que nos encontramos, hacemos lecturas, escrituras, presentaciones. Y claro, lo que voy a presentar hoy tiene que ver, obviamente, con una cierta contextualización de la muestra, ¿no? Que es Ficciones Generativas, Palabras, Imágenes, Territorios, que pudimos inaugurar ayer en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en IGAM, y ojalá puedan ir a verla, está hasta el 13 de julio. No sé si vieron Atlas, Brett Payton, Netflix 2024, salió hace muy poco, ¿no? Y lo interesante es que, digamos, empecé a ver esa película y ya quise dejarla, ¿no? Y no seguir viendo, porque bueno, hay una inteligencia artificial que quiere dominar el mundo, etcétera, ¿no? Pero me quedé viendo esa película y curiosamente hay otra inteligencia artificial paralela, ¿no? Al Harlan, al malo, que se llama Smith. Atlas es la figura Jennifer López, ¿no? Como protagonista, que desconfía mucho de la inteligencia artificial en general, ¿no? Eso dice ahí abajo, no necesito tu ayuda, le dice a Smith, ¿no? Esa otra inteligencia artificial beneficiosa, positiva, ¿no? Etcétera. Pero después accede, porque tiene que luchar justamente contra la otra inteligencia artificial mala, ¿no? La Harlan. Entonces, esas escenas me interesan porque en algún momento dice, así se siente ser tú, dice ella a Smith, ¿no? Entonces Smith dice, así se siente ser nosotros, ¿no? Hasta aquí. Nos acompañan varias lecturas, quiero rescatar algunas. Yu Hui, por ejemplo, el filósofo pensador de Hong Kong, dice, el desafío de la inteligencia artificial no es construir una superinteligencia, sino hacer posible una no diversidad. Y para que sea posible una no diversidad, necesitamos desarrollar una tecnodiversidad. Esto es algo que nos interesa mucho, pensar la tecnología no solamente desde las corporaciones, ¿no? Que nos invaden en nuestras vidas
que justamente demostraron muy bien de qué manera, ¿no?, lo hacen, Teresa y Mónica, sino que cómo podemos repensar la tecnología, ¿no?, en una diversidad mayor, múltiple. Catherine Malabou, otra pensadora, ¿no?, de la inteligencia artificial, dice: ¿cuál de las compañías de robótica de los laboratorios está pronto a ceder, a reemplazar la jerarquía piramidal, la competencia, el secreto en beneficio de una gobernanza colectiva y horizontal? Creo que ahí estamos completamente de acuerdo, ¿no? Eso es lo que nos interesa, por supuesto, y queremos ver cómo esto se refleja, se manifiesta también en las artes y las humanidades. Esto, a propósito, también va en contra de las neurohumanidades, ¿no?, que se están introduciendo masivamente en muchas universidades, ¿no? Las neurociencias, las neurohumanidades. Y frente a esto tenemos que rescatar otras mitologías quizás, ¿no? Por eso es la cita de Ito Steyer: las mitologías económicas liberales, ¿no?, los mercados mismos desempeñan ya de hecho la función de inteligencias artificiales generales. Voy a hablar más adelante de la AGI. Esa lógica de mercado, ¿no?, de la cual estamos dependientes, ¿no?, en el pensamiento sobre las inteligencias artificiales. Frente a esto, quiero citar también a Joanna Zielińska, una artista, pensadora polaca que vive en Inglaterra, y eso me interesa mucho. ¿Sería un paso demasiado lejos afirmar que el arte de IA puede realmente movilizarse consciente o inconscientemente al servicio del neurototalitarismo, neurohumanidades, neurociencias, como dice también Franco Bifo Birardi, utilizando gatitos lindos y espaguetis con ojos para capturar no solo la atención, sino también la esfera cognitiva y neurológica del sujeto político moderno? Esta es la pregunta central. Y acá tenemos un exponente, representante de, bueno, no de ojos, de gatitos y espaguetis con ojos, gatitos lindos, pero sí el representante de las alucinaciones maquínicas, con las cuales Refik Anadol hace mucha plata y trabaja con, y financiado sobre todo por Google y Microsoft, ¿no? Es muy interesante lo que hace. Fantástico, ¿no? Son simulaciones, no son instalaciones, son muy interesantes, pero ese es el problema, ¿no? Son alucinaciones maquínicas sin ningún cuestionamiento de dónde vienen esas alucinaciones y qué se hace con esto. ¿Cuándo, cómo y dónde hay inteligencia artificial? Mucho más interesante la pregunta que ¿qué es la inteligencia artificial?, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se llama inteligencia artificial es una infraestructura tecnológica ontológica. Desde los años 40, ¿no?, del siglo XX se instala esa infraestructura con impactos existenciales, ontológicos, culturales, materiales, medioambientales, ¿no? Zielińska habla justamente por eso de un imperativo antropocénico, IA, ¿no? No es solamente la inteligencia artificial, sino actualmente el imperativo antropocénico. Bueno, ahí vienen algunos datos de la historia, ¿no? Cómo llegamos, ¿no?, a la inteligencia artificial, o lo que se llame así, desde la cibernética de Turing, Wiener, von Neumann, etc., hasta una nueva episteme, ¿no?, que se basa en la información, la comunicación y los procesos de automatización. Ahí hay algunos hitos tempranos, ¿no?, entre la máquina universal de Turing y el perceptron de Rosenblatt de 1957. Esa es como la primera historia, podemos decir, de una inteligencia artificial temprana. ¿Qué es la IA? Las IAs, ¿con qué se asocia en estos años 20 del siglo XXI? Flavia Costa habla de una metatecnología que incorpora justamente todas las demás tecnologías, ¿no? Entonces está por todos lados, es ubicua esa tecnología. También habla de mundo ambiente, ¿no?, un poco en ese sentido de lo que escuchamos recientemente. Crea los algoritmos, todo lo que depende de lo que es la inteligencia artificial, introduce, digamos, un nuevo ambiente de vida y de convivencia.
Se habló también en las dos presentaciones de Matteo Paschinelli, un investigador importante italiano, sobre el fenómeno de la inteligencia artificial desde un punto de vista sociológico, ¿no? De trabajo. Habla del nooscopio, justamente un instrumento de observación, ¿no? Interno, ¿no? De las tecnocorporaciones. Luego tenemos la idea de la técnica cultural, ¿no? Que nos llega ya desde Simondon en los años 50 hasta los últimos textos de Billy Kramer, otra investigadora sobre el fenómeno. Pero Zilinska habla, por ejemplo, del Big Dream, de una fábrica de sueños, algo que ya cumplió hace 100 años atrás el cine, ¿no? Cuando nace el cine, también se tenía esa idea de la fábrica de sueños, y eso es justamente lo que hizo Google hace 15 años atrás con Deep Dream, ¿no? Ahí empezó justamente esa alucinación magínica que se productivizó desde el mercado de tecnologías. Pero interesantemente también Malabou habla de la cuarta herida narcisista, ¿no? Después de Freud, y obviamente refiriéndose también al psicoanálisis, donde el sujeto humano pierde cada vez más autonomía, ¿no? Y la cuarta herida sería justamente esto. Desde el psicoanálisis hay poca claridad sobre si las inteligencias artificiales podrían ser algo como el gran otro, ¿no? O un objeto pequeño a, ¿no? Es una discusión también muy interesante. Bueno, entonces deberíamos hablar de la ecología, economía cognitiva planetaria, que se resume bajo estas iniciales IA, que son caracterizados por la datificación y la algoritmización de la cultura, ¿no? Desde las tecnocorporaciones, ¿no? Ahora, lo importante acá es el poder de cómputo que realiza justamente la extracción de datos, el análisis de datos, el reconocimiento de patrones y la generación de patrones, ¿no? En su función de predicciones, ¿no? Ese poder de cómputo no está acá, está en otros lados, ¿no? De eso también hablamos. Y eso es un problema, por supuesto, porque eso genera una nueva desigualdad, ¿no? A nivel planetario. El desafío copernicano, entonces, es justamente la construcción y simulación de realidades en base a modelos estadísticos y probabilísticos. Metaverso es el resultado, ¿no? Entonces, acá tenemos otros hitos que solamente mencionar: Internet, ¿no? 2.0 a partir de 2004, smartphones, plataformas, apps y la IA generativa, como se llama, ¿no? Los modelos grandes de lenguaje que atraviesan los chatbots y los generadores de imágenes, que producen nuevas historias, nuevas verdades, ¿no? Las famosas deepfakes, saberes y mundos simbólicos, textos, sonidos, imágenes. Todo esto está ahí. La meta es la AGI, la Inteligencia Artificial General, y ahí, muy breve, un texto que encontré hace poco, mandado, incluso enviado a un archivo, fines de mayo. Es un producto de un equipo de investigación. How far are we from AGI? ¿No? Y acá tenemos los típicos estadísticos, ¿no? Los datos estadísticos, ¿dónde llegamos? Bueno, estamos muy cerca de la AGI, pero ven cómo ocupan todos los terrenos, zonas humanas, ¿no? La percepción, la memoria, el razonamiento y la metacognición, ¿no? Y todo esto lo va a hacer la AGI, y acá estamos. Nivel 1, 2, 3 y el human level, ¿no? El nivel del humano, que está ahí entre medio, y estamos muy cerca, como ven, del nivel 2, que es la AGI, ¿no? Y quería hacer solamente esto, volver a la película Atlas, ¿no? Que tiene algo en común, ¿no? ¿O no? En la representación, ¿no? De esa AGI, que es Smith, ¿no? Entonces, con todo esto quiero llegar a las epistemologías imaginarias y genealogías en el arte. Yo abogo, esa es mi tesis, recuperar la tecné, el arte y el saber, ¿no? Que ya está en Homero, en la Ilíada, la artesanía, un saber hacer, ¿no? Desde Sócrates y Platón, el saber como poiesis, ¿no? La creación como conocimiento y método, ¿no? Y esto considerando las transformaciones entre las materias,
entre lo natural y lo artificial, y justamente allí la conjugación de ciencias, artes y tecnologías. Y esto no tiene nada que ver con los neurohumanidades, al contrario, ¿no? Son campos inseparables e interrelacionados. Las diferenciaciones de natural cultural, natural artificial son absolutamente ambiguas en ese escenario, ¿no? Estamos buscando estéticas relacionales y no antropocéntricas o posthumanas, podemos llamarlas también desde Zielinska y otras propuestas. Máquinas, cuerpos, sujetos, comunidades, inteligencias. Ahí la cita que también mencioné ayer, no la voy a repetir ahora, y muy breve, el ser humano sería concebido como parte de la máquina, dispositivo o sistema técnico, y no como su inventor, propietario y gobernante. Esta no es una posición tecnofóbica, al contrario, ¿no? Al contrario. Acá Malabou dice, al simular el cerebro humano, la inteligencia artificial revela su poder de creación automática. Música, pintura, literatura, juegos. Aparecen nuevas formas que hacen más que imitar las producciones humanas. Las impulsan a reinventarse. Esta es justamente la cohabitación, la colaboración entre seres humanos y máquinas. Hubo una exposición donde Jorge Carrión también participó, ¿no?, sobre inteligencia artificial en Barcelona, donde acabamos nosotros y donde comienza la IA. ¿Hasta qué punto la IA se asemeja a la inteligencia humana? Son preguntas que se levantaron ahí. No voy a leer todo esto, muy breve y termino, creo que se me está quedando poco tiempo. La ficción de las ficciones generativas es entendida como una máquina de producción de sentidos en configuraciones espaciotemporales, cronotopos y discronías y distopías, ¿no? Lo real debe ser ficcionado para ser pensado. Las ficciones son elementales, ¿no? Son formas de vida, ¿no?, dice Jacques Rancière. El doble sentido, la ficción de lo generativo, el carácter ficcional de todo lo generativo, pero también lo generativo de la ficción, lo que genera la ficción a través de palabras, imágenes, sonidos. La eficacia del arte, dice Zielinska, que se involucra con IA, radica quizás en primer lugar en su capacidad para reformular los límites conceptuales y discursivos de la percepción humana, el valor humano y la práctica cultural humana, al mismo tiempo que nos involucra a nosotros como receptores humanos en el reconocimiento de nuestro devenir con máquinas. Creo que en este punto estamos. Hay algunas obras que se exponen justamente en el GAM y de las cuales vamos a hablar más adelante en el conversatorio con Graciela Esperanza y con Jorge Carrión aquí arriba. Ojalá se puedan quedar. Acá las novelas de Jorge, Membrana y todos los museos son novelas de ciencia ficción, pero también quiero mencionar dos obras más que no sé si las conocen. Benjamin Labatut, bueno, seguramente sí conocen este personaje ya, Maniac, ¿no?, que hace una historia literaria, una genealogía. Graciela habla de una arqueología, ¿no?, de la inteligencia artificial desde tres figuras, ¿no?, muy importantes, que es Ehrenfeld, que era un físico austríaco, ¿no?, de los años 30, que se suicida junto al asesinato de su hijo. Luego, justamente John von Neumann, uno de los primeros matemáticos físicos que desarrollan máquinas inteligentes, y luego Lee Sedol, ¿no?, que pierde con AlphaGo. Pero también quiero mencionar Soledad Vélez y su teratofilia, que es muy interesante, sus cuentos que elaboran allí un escenario posthumano, ¿no?, donde los seres humanos ya conviven con inteligencias artificiales. Pero también Jorge Carrión trabaja, él lo hablará más adelante, en un texto junto a ChatGPT, un taller de ingenieros, y la Sagrada Biblia Artificial expuesto también todo el proyecto en el GAM, ¿no?, del Estudio San Martín, que trabajan con ChatGPT 4 y Stable Diffusion. Acá está Mapunauta, que es un poema sonoro que también ocupa inteligencia artificial, que está expuesto en un video. No Nicolo, sino Nicole, perdón, Dulier y Daniela Catrileo. Y finalmente también Jaime Cid con sus organismos emergentes, que crea también a través de patrones algorítmicos y una forma caosmótica, podemos decir, en la construcción de nuevos organismos entre lo artificial y lo natural.
Y por último, Liliana Farber con sus mapas de islas inexistentes, que también nos lleva a otros territorios, ¿no?, que con la tecnología son posibles de explorar. Y por último, Indigenía, el colectivo Ahí, también está expuesto la obra en el pasillo lateral del GAM, donde hay todo un colectivo de artistas y investigadores que trabajan los procesos justamente prototipos, ¿no?, nuevos prototipos de apropiación de las inteligencias artificiales, de los algoritmos, para construir y producir nuevos imaginarios, en este caso sobre la cultura indígena. Hasta aquí nomás. Muchas gracias. Bueno, me invitaron Flaxo Ecuador, que es una universidad que está en toda Latinoamérica. Me invitaron, estuve la semana pasada ya, para escribir cómo el trabajo ha venido transformándose producto de las nuevas tecnologías, las plataformas de inteligencia artificial. Entonces yo voy a contar cómo respondí a el desafío de pensar cómo el trabajo se ha transformado producto de la inteligencia artificial. Quiero hacer un rodeo contando que la inteligencia artificial tiene ese carácter desestabilizador. Yo creo que todas las presentaciones que se han hecho acá muestran que está desafiando los regímenes regulatorios, está desafiando la misma noción de ciudadanía, está desafiando la misma noción de creación. Entonces, de alguna manera, digo esto porque lo que voy a presentar acá también como que desafía la misma noción de trabajo. Es decir, la inteligencia artificial estimula dudas, estimula disensos, estimula exploraciones. Ahora, es bastante conocido que el avance de la inteligencia artificial va acompañado de una narrativa muy fuerte que la hemos visto circulando en Chile, pero en todo el mundo, que es la posibilidad de modernización, que es decir, la inteligencia artificial va a permitir solucionar problemas como salud, cambio climático, movilidad, criminalidad, e incluso eventualmente el problema de la creatividad, pensando. Entonces está muy acompañado con este relato de nos podemos modernizar aún más los seres humanos producto de esta tecnología. También está muy acompañado del relato de una suerte de espacio que por fin se desancla de la Tierra, por fin se emancipa de las ataduras arcaicas que son la Tierra, que es lo sucio, y nos permite de alguna manera despegarnos, ¿no es cierto?, y habitar en un flujo de datos, de información, de bits, y todo fluye sin fricción. Y también, y muy conocido, está el relato del miedo existencial. Es decir, está una tecnología que nos podría sustituir, que el día de mañana podríamos perder trabajos, la fuerza laboral humana podría ser reemplazada por máquinas automatizadas, por algoritmos, y los periodistas y los historiadores y así muchas otras profesiones. Y ese es uno de los miedos y por los cuales grandes economistas están escribiendo sobre este tema y grandes potencias están hablando sobre cómo prevenir, anticipar. Ahora, han habido muchos trabajos que ya se han mencionado acá que han venido haciendo un ejercicio crítico que es criticar justamente estas narrativas sobre la desmaterialización, sobre la modernización y sobre los riesgos existenciales y proponer una rematerialización de esta tecnología, es decir, cómo se mantiene, cómo se produce, cómo se sostiene en el planeta. Y estos discursos que están desde la extracción cognitiva de trabajo humano hasta de recursos naturales, tiende a ser una distinción de todas formas, que es una distinción muy conocida, que es entre naturaleza y sociedad. Entonces tenemos un plano que es de la extracción, ¿no es cierto?, de materias primas, que es donde se saca, no sé, litio, agua, cobre, cobalto, tierras raras, que se necesita para producir inteligencia artificial. Pero ese dominio, que es el dominio de la naturaleza, es el dominio
de la historia natural, es el dominio de la ciencia dura, es el dominio de la realidad estable, positiva, que no se debate. Son las leyes universales. Y después está el dominio de los humanos, nosotros producimos datos permanentemente. Todas las fotos que están siendo sacadas en este momento, los WhatsApp, nosotros producimos datos que alimentan inteligencia artificial. Es el dominio de la historia humana, ¿no? Es el dominio del campo subjetivo, de la opinión, de la política, de la ideología, la idea de una realidad cambiante, opinable, de liberación política. Esa distinción sigue presente en la literatura sobre inteligencia artificial, a pesar de que se llame crítica, se sigue pensando separadamente. Entonces, el ejercicio que trato de hacer es que no podemos pensar y narrar la historia de la inteligencia artificial reproduciendo esa distinción entre la historia natural y la historia de la humanidad. El fenómeno de la inteligencia artificial demanda un abordaje simétrico, donde lo humano y lo natural emergen como fuerzas interdependientes que se requieren inexorablemente. Esto que digo tiene un nombre que antes tenía otros nombres, ahora se le llama como giro planetario, que tiene una literatura detrás. ¿Y qué implica este giro planetario? Por una parte, tratar de atender la constitución geológica, es decir, la constitución terrestre, y más que humana, de la vida social y de la vida social de la inteligencia artificial. Es decir, reconocer que la vida y la inteligencia de la inteligencia artificial depende de procesos atmosféricos, de procesos geológicos, de procesos ecológicos, depende de la biodiversidad del planeta, que pueden ser y son irritados por nosotros, perturbados por la acción humana, o por fuerzas que escapan a nuestra existencia y a nuestra capacidad de control. ¿Qué implica este giro planetario? Implica pensar la habitabilidad más allá de la idea, por ejemplo, de sustentabilidad que siempre la pensamos al servicio del humano. Tenemos que ser más sustentables porque si no la vida humana va a estar en riesgo. Y pensar desde la idea de habitabilidad, que la habitabilidad tiene que ver con la posibilidad que todos los seres de la Tierra generan para que haya vida en el planeta. Entonces, la habitabilidad como capacidad de generar equilibrios para y entre todos los vivientes. En ese sentido, una habitabilidad que no es diseñada por humanos solamente, o sea, la habitabilidad, por ejemplo, la inteligencia artificial no está diseñada solamente por humanos, sino es una habitabilidad multiespecie, compartida con agencias tecnológicas, plantas, virus, procesos inorgánicos, etc. Entonces, voy a proponer pensar la inteligencia artificial como una suerte de máquina de actantes, un sistema de actantes. Este es un concepto que no ocupaba, pero para responder al ejercicio de Flaxo lo retomé. ¿Y qué es lo que son actantes? Actantes, acá está. Actante designa todos los seres o cosas que de cualquier manera o cualidad, incluso como simples extras, participan en el proceso. De alguna manera, el concepto de actante lo que nos permite hacer es reconocer una voz política al trabajo que hacen no los humanos, sino que el trabajo que hacen otros ecosistemas para producir inteligencia artificial. Entonces, la hipótesis que, para volver al encargo que me hacía Flaxo, que es decir, cómo está cambiando el trabajo en la era de inteligencia artificial, proponía no reducir la capacidad de trabajar únicamente a los actantes humanos y empezar a reconocer cómo otros actantes trabajan
para el sostenimiento de la inteligencia artificial. En ese sentido, el desafío es cómo contar una historia de la inteligencia artificial en donde se enmaraña lo que los humanos hacen para producir la inteligencia artificial, pero también el trabajo que hacen no humanos para producir la inteligencia artificial. Este es un desafío, yo creo que literario, probablemente Jorge, Graciela pueden tener ideas, pero es cómo yo puedo contar una historia donde estos elementos comparecen de manera interdependiente, no separadamente, para no seguir reproduciendo ese dualismo humano, historia y historia natural. Entonces, en este capítulo que les estoy contando, lo que yo voy a hacer es tratar de contar esta historia de manera enmarañada, digamos. Y voy a ocupar casos que he ido levantando con Diego Rivera, que es el trabajo que hacen los humanos. Yo no sé si conocen esta imagen, el Machinal Turk, que es en el fondo una historia conocida de, supuestamente, era una máquina que le ganaba a todos los jugadores de ajedrez, pero había un humano abajo que estaba manejando las piezas. Y es lo que pasa hoy en día cuando nosotros generamos datos. Tenemos distintas formas de generar datos. Cuando ocupamos Uber o cuando ocupamos una aplicación, estamos generando datos para la inteligencia artificial. Pero también hay trabajadores que se llaman los microtrabajadores que están produciendo datos permanentemente para alimentar la inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a hacer, Diego, mi compañero, está haciendo una etnografía. Él se inscribió en una plataforma de Amazon o de Microsoft y empezó a hacer el trabajo de calificación de datos para la inteligencia artificial. Entonces él se metía en una plataforma y la plataforma le decía, por favor, distingue tomates, distingue estanterías en los supermercados, distingue guaguas. O sea, trabajo que los humanos tienen que hacer para hacer posible que la inteligencia artificial funcione. Filtrar, depurar, limpiar. Ahora, esos datos, ese material lo quiero entremezclar, contar con, por ejemplo, que ya se habló acá, con los data centers. O sea, ustedes saben que los data centers son los centros neurálgicos que permiten almacenar todos los datos que permiten el funcionamiento de la inteligencia artificial. Hace 3 años atrás se estaba instalando un megaproyecto de Google en Cerrillos y las comunidades de Cerrillos lograron parar el proyecto, argumentando la cantidad de agua que se necesitaba para producir esta infraestructura. Y lo interesante es que los que se resistían a la instalación de este data center, su argumento era: ya no tenemos planeta para seguir pensando en infraestructuras para la digitalización. Por favor, reconozcamos el río que está al lado, que se va a agotar si instalamos un data center. En este momento también con Manuela Garretón, que está acá, estamos haciendo una investigación sobre la extracción de tierras raras. Hay un proyecto que también está parado en Penco, cerca de Concepción, en donde se encontró una fuente maravillosa de tierras raras que se utiliza para distintos componentes tecnológicos. Entonces también estamos trabajando en ello. Y también acá, por ejemplo, hay una exposición que estuvo en el Centro Cultural La Moneda, donde las personas podían entrar, utilizar, cacharrear con la inteligencia artificial y al momento de hacerlo caían los 32 ml que se necesitaba para producir inteligencia artificial. Entonces era un momento como de convergencia entre el jugar con la inteligencia artificial y ver el consumo hídrico que se está utilizando. En este momento conté los casos separados, pero el desafío nuevamente, como les contaba, es ver cómo se pueden superponer
estos casos y transformarlo en una narración que muestre estas interdependencias. Muchas gracias.